Tony, llega ahora, tanto tiempo esperándolo y ya está ahí. Creo que cuesta, te metes en el día a día, y una vez te metes en el día a día, cuesta ver qué va a pasar mañana, ¿no? Si nos hubiera dicho hace, ya no te digo hace 4 años y medio, o hace 4 años, hace 6 meses, que hoy sería el día antes de empezar a jugar un Aleporo, pues bueno, la verdad es que tenemos que ser conscientes de eso, creo que es lo más importante. Tampoco es que vamos a estar viviendo del pasado, vamos a estar comentando esto todos los días, vamos a comentarlo hoy, porque quedan 24 horas apenas para empezar la liga, y después no tenemos que llenar la liga, ¿no? Pero sí que viene de vez en cuando viene muy bien. Echar un poquito la vista atrás para esos momentos que a lo mejor no han sido muy buenos esta pretemporada, pues esos problemillas que tenemos y que está siendo difícil solucionar, pues viene bien ese empujón de moral y esa sensación de decir, joder, que mañana empieza el todo, hostia, y tengo problemillas, pues lo soluciono y ya está, no hay que andar pensando en estas cuestiones sin entonces tampoco, pero tiene que andar pensando en estas cuestiones, en estas situaciones, sino decir, hostia, que estamos en el foro y esto lo cura todo y tenemos que tirar para adelante, tenemos que trabajar y tiene que estar en un buen partido. En cuanto al partido un poco, la mañana, ¿cómo lo tienes? A ver, somos 7 seguros, no, somos 8 seguros. Somos 8 seguros y después muchas dudas en Eric, muchas dudas en Víctor y muchas dudas en Alberto. No, ni estoy escondiendo nada ni me estoy haciendo interesante, simplemente muchas dudas en Eric, muchas dudas en Víctor y muchas dudas en Alberto. Ninguno de los tres ha entrenado, aunque si fueron estos no jugaría ninguno de los tres, y siendo un partido de liga vamos a ver mañana el último entreno por la mañana y el calentamiento mismo del partido para probarlos a los tres y para ver qué decidimos y para ver si jugamos. El principal problema es en la posición de base, ¿no? Porque jugar solo con un base es muy complicado, entonces. Yo creo que es lo que más factual está pasando al equipo, sin duda. Incluso ya para el último partido sin bases ya no jugó ni Joan ni jugó él. Y ya no solo sin base, sino a un jugador desplazado de posición que es Sierra. Entonces tenemos el doble problema. Primero, que no juega Eric, que es un jugador muy importante para nosotros. Y segunda, que Chema está fuera de posición. Entonces perdemos a un escolta, también importante, y ganamos a uno base. Entonces se junta ahí un poco de continuidad en el juego, de tiempos, de dirección, de pese a la muy buena voluntad de Chema, trabajo extraordinario, sacrificio, jugaría de área del tiro, jugaría del tiro si hiciera falta. No. En ningún caso estoy diciendo nada acerca, al contrario, estoy hablando muy bien de Chema. Pero bueno, pues esa es un poco el principal problema del equipo. En cuanto a ahora que a lo mejor necesitamos esa dirección, esos tiempos de partidos, esa lectura de juego, ¿no? Pues estamos ahí un poco con déficit en el puesto de base. Pero bueno, es lo que hay y ya hace muchas semanas sí que hemos tenido una pretemporada para adecuarnos a esa situación. Yo creo que cada día estamos mejor, que cada día Chema está mejor, que mañana Fanel va a estar a tope. He dicho que sí que juega seguro, pese a que no jugó el viernes pasado, está entrenando desde el lunes, de los tocados que veníamos. Portolus y Guillén han entrenado desde el lunes sin problema. Así que creo que, bueno, que mañana va a hacer un muy buen partido de Joan y que Chema le va a ayudar al base, y si necesitamos a cualquier chaval joven, a Ferran y a Joel, que son los bases que están doblando con nosotros, pues jugarán y lo harán igual de bien y tenemos que sacar el partido adelante, tengamos a Joel, tengamos a Joel, tengamos a Ferran, tengamos a Más allá de este partido, el hecho de haber estado parte de la temporada pues, con tantas lesiones que afecta al equipo en esta temporada, que se puede acusar. A ver, ni nos tiene que afectar ni podemos buscar eso como excusa. Ahora, hablar de ello evidentemente podemos porque ha pasado y porque es la pretemporada más extraña y con más incidencias desde que yo soy entrenador. Entonces yo nunca había tenido un equipo de 11 en el que mi preocupación esta semana ha sido por ese 10 para entrenar. Porque entrenamos muchas mañanas, el equipo no es profesional, el equipo evidentemente pues estudia, entonces bueno, pues por la mañana me las tengo que irse a cargo de ser 10 personas. Entonces, esto, una vez lo sabemos, lo que tenemos que hacer es sumar todos más, multiplicarnos todos y aunar esfuerzos para que esto no se convierta en un déficit y para que esto no se convierta en una excusa mañana. Seamos los que seamos y estemos los que estemos, a trabajar. Evidentemente no ha ayudado durante la pretemporada.
No ha ayudado porque nuestra pretemporada tenía que ser una pretemporada de mejorar como equipo, no solo de conseguir un tono físico y de ver a ver qué vas a jugar o qué no vas a jugar y conocernos, sino que debería ser una pretemporada, haber entrenado muchos entrenos a un nivel máximo y haber crecido y haber mejorado, y esto no lo hemos podido conseguir. Pero bueno, ahora que ya somos más y la semana que viene, que espero que seamos todos, bueno, pues tocará apretar un poquito más, tocará apretar el acelerador un poquito más y volvemos a coger y ya está. Yo creo que las ganas de mañana, volviendo un poco a la primera pregunta, las ganas de mañana, la responsabilidad, bueno, pues un poco eso, ¿no? El debutar en Leporo, el darnos cuenta de lo que estamos haciendo, eso suple todos los problemas que hayamos podido tener anteriormente. Y creo que el equipo mañana va a dar buena cara. El día de Huesca, aunque como no lo visteis puedo mentir, el equipo estuvo bastante mejor que en todos los otros amistosos, y yo creo que mañana también va a estar bien. Y el hecho de que el primer objetivo sea la permanencia, lógicamente este año, que juguéis contra un recién ascendido, hace que el partido de la sea especialmente importante. El tema es que el inicio es vital. El tema es que el inicio, a ver, no quiere decir nada porque es el inicio, pero sí que tenemos que ser conscientes de que el partido contra Cáceres es un partido, a mí no me gusta hablar de mi liga o de mi liga, porque parece que ves por perder los otros, bueno, yo no doy por perdido nada, pero sí que, hablando sinceramente, el partido en casa contra Cáceres es un partido que está en rojo en el calendario, y el partido de la segunda jornada en casa de Barça es otro partido que está en rojo con 7 circuitos. O sea, son partidos que si queremos algo no tenemos que sacar. O sea, que vas a ver. A pesar de que el Barça B, si viene con Mar García, si viene con Ericsson, si viene con Barton, si viene con Dragovic, si viene con Sulemanovic, puede ser el mejor quinteto de la liga. Pero bueno, como no sabemos muy bien con quién va a ir y con quién no va a ir, pues ya veremos la semana que viene quién juega y quién no juega, ¿no? Pero el Barça es un poco de tema aparte. Pero bueno, ahora que estamos en Cáceres, partido en casa contra Cáceres, partido vital, para no definitivo evidentemente, ni mucho menos, pero sí que partido vital de cara al objetivo del sábado. El equipo que nos conocéis de la temporada pasada, o sea que es lo mejor o peor del equipo, cómo se le puede... A ver, yo creo que hemos mantenido bloques los dos, ellos la columna la siguen manteniendo, ¿no? Añadir Luis Parejo, Marco, dentro ya casi casé, y un poco el estilo también y sus puntos fuertes también. Creo que es un equipo que se va a jugar muy bien a baloncesto, un equipo que evidentemente manda los bases y que juega a partir de los bases. Y bueno, un equipo que lee muy bien con pase, que ocupa muy bien los espacios, que comete muy pocos fallos, que están muy bien trabajados en ataque y saben aprovechar muy bien, que castiga mucho y bien los errores del rival. Eso es un poquito lo que más me preocupa, ¿no? Somos un equipo que hemos hecho muchos errores, cometemos muchos errores defensivos, nos falta comunicación, nos falta aún acabar de perfeccionar y llegar un poco a la defensa perfecta. Entonces yo creo que ellos, si nosotros no hacemos una defensa de un nivel muy alto, van a castigar todos esos errores. Mañana hace falta que nuestra concentración sea máxima, porque Cáceres yo creo que sería un poco sabe jugar muy bien, juegan sobre todo a partir de los bases, como hemos dicho, mucha importancia de Marco, mucha importancia también de Frutos, que es el base de Guadalajara, que recorre el playoff, ese es su segundo base. Bueno, mucha importancia de los bases, mucha importancia del bloqueo directo central con sus bases, y bueno, pues a partir de ahí interiores que van en el rebote ofensivo, que corren muy bien el campo. Bueno, un estilo de juego yo creo diferente al nuestro, más pausado quizá, con mayor lectura, a lo mejor y tal. Pero bueno, tenemos que ser capaces de parar ese pick and roll, de parar ese bloqueo directo con los bases y ser capaces de no cometer errores en defensa para que no nos castiguen, porque ellos son muy listos, y sobre todo ser capaces de mandar en el ritmo, de que ellos corran detrás del balón, de que nosotros tenemos que marcar el ritmo, de que tenemos que volver a jugar como queremos jugar y como hemos jugado casi siempre, ¿no? Ritmo alto, posesiones, velocidad, grandes corren, unos contra unos rápidos, bloqueo directo llegando, todo ese tipo de situaciones rápidas que a nosotros son los que mejor nos vienen, jugar con los espacios llegando, y bueno, pues ahí yo creo que nos podemos usar. Tú eres un equipo este año que mantiene una base, pero que en un momento dado jugar todo el equipo titular pueden ser nuevos. El jugador
jugadores con diferentes características, ¿eso te cambia un poco la idea de baloncesto que hemos visto en los últimos años de Amix y de Tony Penn? Yo creo que la idea en general no la cambia, yo creo que la idea en general la potencia, porque tenemos cosas que antes no teníamos o que no hemos tenido nunca o casi nunca, rebote por encima del aro, capacidad de dobladas por encima del aro, mucho físico para poder apretar un poquito más a música de líneas de pases un poquito más agresivos, diferentes formas de defender el bloque directo también pudiendo ser más agresivos, nos vienen muy bien para poder jugar cambios. Yo creo que nos completa un poquito la idea de juego nuestra, creo que podemos ser aún mejores con esa idea de juego agresivo y veloz y contraataque y agresividad. Lo que sí que a lo mejor con respecto a otros años, pues bueno, yo veo quizá menos poste bajo en los 5, por ejemplo el año pasado teníamos un poste bajo con Nicky, o teníamos un jugador que podía jugar que era más referente de un poste bajo de este año. Pero bueno, quizás sea el único, a lo mejor la única diferencia que encuentre, ¿no? Yo creo que los fichajes nos potencian la idea de juego, aunque a lo mejor hay algún pequeñito handicap que varía un poco, ¿no? Pero bueno, seguimos con 4 abiertos con Ale, seguimos con mucho 1 contra 1 fuera a vernos, porque también ese 1 contra 1 fuera y ese línea en carrera para darnos velocidad, seguimos con un buen jugador de golpe directo en el 1 como es Eric. Yo creo que los jugadores han venido, evidentemente fichados por nosotros, pero han venido a potenciar un poco la idea de juego que teníamos. En el caso de que nos queden los lesionados, ¿cómo parecía ¿quién entraría como jugador? Sí, a ver, es un poco complicado porque como van a probar en la rueda, es un poco complicado. De momento va a venir seguro Unai a la calle y los demás estamos un poco a expensas de esta tarde, de mañana por la mañana, de la siesta y del calentamiento. Entonces estamos aquí a ver qué pasa. Ahí viene seguro y otro más, pues andamos ahí a ver qué pasa. Ok, muchas gracias.